Hoy comenzamos una serie titulada La lucha es real. La lucha es real. Y la razón por la que por los próximos domingos vamos a estar hablando sobre este tema es porque nosotros sabemos lo que sucede en cada una de nuestras vidas. Nosotros venimos aquí, adoramos a Jesús, cantamos, servimos, ayudamos a Bahamas, estamos en el campus o en nuestra familia. Estamos tratando de servir a Dios, honrar a Dios, agradar a Dios. Pero hay ocasiones en las que después de tú levantar tus manos y cantar, sales por esas puertas y te enfrentas con la lucha más grande. A veces las discusiones matrimoniales más grandes se dan después de los momentos de mayor bendición en la iglesia. Amén. A veces los problemas más fuertes que enfrentamos en la familia los enfrentamos en el carro, camino a la iglesia, camino al campus, camino al círculo. Y nosotros no podemos entender. A veces recibimos los diagnósticos de salud más adversos justo después de haber sido más generosos que nunca, de haber inclinado nuestro oído a la voz de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que a pesar de que le sirva a Dios de esta forma, la lucha sea tan fuerte? Dile al que está a tu lado, la lucha es real. Pero tienes que decírselo con los ojos, tú sabes. Tienes que decírselo, la lucha es real. La lucha es real. Entonces, este es el asunto, sí, esto es un hashtag. Hashtag, la lucha es real. Yo adoro, pero hashtag, la lucha es real. Yo canto, pero hashtag, la lucha es real. Oh, yo te doy un abrazo, pero hashtag, la lucha es real. Oh, tú eres mi hijo, pero hashtag, la lucha es real. Oh, tú eres mi esposo, pero hashtag, la lucha es real. Déjame decirte algo acerca de las luchas. El asunto con la lucha es que si tú no estás en una, quiere decir que tú acabaste de salir de una o vas camino a una. Ese es el asunto con esto de la lucha. Y para cada uno de nosotros es diferente. Incluso en diferentes momentos de nuestras vidas son diferentes luchas. Yo he vivido todas. Hay luchas emocionales. Yo recuerdo un momento en mi vida en el que yo estaba corriendo vacío. Sirviendo a Dios, pero vacío. Sirviendo a mi familia, pero sin tiempo para escuchar la voz de Dios. Sin tiempo de intimidad con Dios. Y cuando uno hace eso, uno se quema. Uno está corriendo, pero no tienes para dar. No estás lleno. Estás vacío. Y recuerdo que mi hijo Daniel era bebé y él se cayó una noche de la cama. Y era una cama alta que Cristina y yo teníamos. Y él se cayó, yo estaba despierto trabajando bien tarde. Y eso impulsó, en inglés se llama trigger. Eso sacó de mí como un pánico. Y después de ir y recoger a Daniel y Cristina decirme tranquilo, todo está bien, yo empecé a sentir un montón de estrés saliendo de mi vida. Y yo empecé a sentir unas ganas de llorar que yo no podía contener. Y yo empecé a sentir que me quedaba sin respiración. Sorpresa, por primera vez en mi vida, lo que yo pensaba que nunca me iba a suceder a mí, me sucedió. Estaba viviendo un ataque de pánico. Estaba en la bañera, me estaba cayendo el agua y yo lloraba y sentía que me iba a quedar sin respiración. Yo sé lo que estoy hablando cuando hablo de luchas emocionales. También he vivido luchas en la familia. Mi familia no es perfecta. Ha sido hermosa, pero no ha sido perfecta. Honestamente, algunos de los dolores más grandes los viví con una persona cubana
que llegó a mi familia. Y yo amo a los cubanos. Y nosotros estamos construyendo en Cuba. Pero yo me enfogoné con Cuba. Y me enfogoné con él. Y me dolió. Y tuvimos una situación familiar. Y hoy la comparto porque aquellos que conocen saben que hoy estamos al otro lado de esa situación. Él lo sabe, él y yo hemos podido hablar. Ha ocurrido perdón entre nosotros, pero yo estaba bien molesto. Y son luchas. Y tú estás sirviendo, pero en tu familia hay problemas. Tú estás trabajando, pero estás en medio de luchas familiares. ¿Algunos de ustedes han luchado con algo en la familia? Amén. No solo eso, físico. Yo recuerdo el día que me dieron unos dolores en los pies hasta el punto de no poder caminar. Ustedes quizás no todos estaban aquí para aquel momento, pero hay unos amigos que están aquí hoy, Elías y Elga, que fueron parte de ese proceso, unos pastores amigos que yo me quedé sin poder caminar. Y yo recuerdo que los primeros zapatos que me ayudaron a caminar me los regaló Elías y Elga, que hoy surge, que están aquí. Y yo recuerdo que yo miraba y yo decía, son cómodos, son feos, pero son cómodos. Y ellos me lo dijeron, John, tienes que sacrificar una... ¿Sabes qué tú quieres? ¿Verte bien y no poder caminar o tú quieres caminar? Y yo me los puse. Y yo recuerdo que no podía hacer espectáculos en las escuelas en ese momento porque no podía estar de pie más de 5 minutos. Yo sé lo que es que te sorprenda algo de salud. Ustedes saben que yo tuve la pérdida de mi padre por un derrame y anterior a eso estuvo en diálisis, y en mi familia han ocurrido situaciones de salud y yo sé lo que es recibir una lucha de salud. ¿Y qué tal financiera? ¿Qué tal financiera? Hoy me regalaron este jacket, lo más bonito, me lo regalaron en San Luis. Y hoy yo tengo que decirle gracias a Dios que esto que voy a decir no lo vivo hoy, pero yo sé lo que es trabajar duro y aún así tener la casa atrás. 3 meses atrás, 3 meses de luz, trabajando responsablemente. No estoy hablando de aplatanado en una esquina. Estoy hablando de sirviendo a Dios, situaciones financieras, un momento en el que perdimos el trabajo de la noche a la mañana. Y algunos de ustedes estuvieron allí hace muchos años y a veces es bueno recordar cómo uno se siente cuando está en medio de lucha financiera. Dile al que está a tu lado, la lucha es real. Dile. Y yo sé lo que se siente estar ahí. Y hoy yo quiero hablar de cuál es nuestra lucha más grande. Y no solo eso, sino cómo vencerla. Para arrancar esta serie, ¿cuál es nuestra lucha más grande? Y después de todo, ¿cómo vencerla? Porque si yo estoy aquí hoy proclamando la verdad de Dios, experimentando lo que juntos estamos experimentando, es porque Dios me ha hecho vencer. Es Jesús en mi vida, es su palabra y su verdad las que me han hecho vencer hasta el día de hoy. Así que se puede. La lucha es real. Ese es un hashtag, pero el otro hashtag es se puede. O sea, tenemos que unir los dos para entender lo que Dios nos está hablando. Pero podemos comenzar con esta pregunta que las personas siempre me hacen. Y es, Jonathan, ¿por qué si Dios existe hay tantos problemas en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? Algunos me dicen, John, ¿por qué hay tanta lucha ahora que le sirvo a Dios? Porque de alguna forma alguien les explicó que cuando le entregara y rindiera su vida a Jesús, todo se iba a arreglar, todo se iba a cuadrar. Y que de ahora en adelante vivirías en la eternidad estando en este lugar. ¿Por qué es tan difícil, Jonathan? ¿Por qué es tan difícil? Y hay 3 razones teológicas principales que hacen que la lucha sea real. La primera la encontramos en Romanos 5:12. Voy a leer de la versión traducción en lenguaje actual. Me gusta como lo dice. Dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Experimentamos en este mundo las consecuencias del pecado. ¿Por qué
la lucha es real? Porque vivimos en un mundo caído. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Que vivimos en un mundo caído. Significa después de la caída de Adán. Todos estos son términos teológicos para hablar del proceso en el cual nuestros antepasados se involucraron cuando Dios creó un mundo hermoso, perfecto, con deseo de relacionarse con nosotros. La idea de Dios era un mundo donde las relaciones eran perfectas. Qué chulería ese mundo. Y no solo eso, era un mundo en el que nosotros como seres humanos teníamos una relación perfecta con Él. Pero la historia que cuenta este libro de verdad es que nosotros decidimos lo contrario y fallamos. La palabra correcta es pecamos, erramos el blanco. Y por causa de ese pecado entró un mundo, comenzó el pecado a dañar la idea original de Dios. Entonces lo hermoso de este libro es que termina explicándonos cómo el deseo de Dios es que desde que nosotros le dimos la espalda y desde que nosotros cometimos el error de alejarnos de Él, Él empezó un plan que se está cumpliendo paso por paso y que este libro termina diciendo que Dios restaura la idea original y que tú y yo podemos ser parte de ese mundo completamente restaurado y hermoso, donde las consecuencias del pecado ya no son presentes. Cuando la gente dice, Jonathan, ¿por qué hay tantos desastres naturales? Es consecuencia de que vivimos en un mundo que está bajo maldición. La realidad es esa. Por eso es que es tan duro. Por eso es que hay desastres naturales. Por eso es que hay enfermedades. Por eso es que hay guerras. Por eso todas las cosas que nos rompen el corazón del mundo en el que vivimos son consecuencia del pecado que entró al mundo, no del deseo de Dios. Así que eso lo hace duro. Estamos desde ya en un mundo que está maldito. Y nosotros no tenemos que estar malditos, pero a veces nosotros no conocemos la verdad del libro, no conocemos al autor del libro y vivimos en esa misma maldición. La segunda razón por la que la lucha es real es la carne. Diga conmigo, the meat. Es la carne. La Biblia hace expresiones sobre nuestra naturaleza humana. Y a esa naturaleza humana la Biblia le llama la carne. Y todos nosotros cargamos esa carne. Y lo que enseña la palabra es que la carne no desea hacer la voluntad de Dios. Yo no sé, para algunos esto debe ser sorpresa. Algunos dirán, fíjate, yo siempre quiero hacer la voluntad de Dios. Hay algo en mí que siempre me lleva a hacer lo que Dios quiere. O sea, a mí hasta se me hace difícil alejarme de Dios, porque es que la carne, el egoísmo, viviendo entonces en un mundo caído que nos ofrece que nosotros debemos buscar nuestra propia felicidad. Y crecemos en este mundo bajo esa idea y buscando nuestra propia felicidad aprendemos que nuestra felicidad es más importante que la de todos los demás. Y buscando la nuestra, no nos importa lo que le pase a los que están a nuestro lado. Nos centramos en nosotros. Pensamos que somos el centro del universo. Decimos, olvídate, yo me voy a cuidar a mí, a los míos y nada más. No quiero saber del reino de Dios, de su verdad, de su palabra. Esa es la carne. Tenemos deseos de más. Estamos tratando de satisfacer esos deseos con cosas y nos quedamos vacíos. Todos nosotros luchamos con la carne.
el deseo de los placeres, lo que nos haga sentir bien. Lo buscamos, la carne. El mundo caído y la carne lo hacen difícil, pero hay una tercera cosa, y es nuestro enemigo espiritual. Y él tiene un nombre, y yo no tengo miedo de decir su nombre. La Biblia lo llama diablo, algunos diabolo, otros el malo, no sé, como quiera llamarlo, es el enemigo de nuestras almas. Y en esta historia específicamente, cuando vemos de principio a final y vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta que el enemigo lo hacía difícil. La lucha espiritual es real. El enemigo siempre busca separarnos de Dios. Su misión es destruir todo lo hermoso que Dios está construyendo en ti. Y lo hace a través de pensamientos de confusión. Cada vez que hay algo que no te cuadra, pone pensamientos en ti. La palabra enseña que en el mundo espiritual nosotros recibimos dardos del enemigo. ¿No te ha pasado que tú estás normal con una persona, hay una pequeña situación y de momento llega un pensamiento? Y ese pensamiento te susurra una idea que tú no habías contemplado antes, pero empiezas a albergarla en tu corazón. ¿No te ha pasado que en medio de todas estas luchas y circunstancias recibes pensamientos de que no eres hijo de Dios? Que si Él te amara como dicen que Él te ama, ¿por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿No te ha pasado que te llegan pensamientos de que no eres digno del amor de Dios y que Él nunca te va a perdonar por lo que tú has hecho? ¿No te ha pasado que el enemigo te recuerda tu pasado y te dice, ay, estás levantando la manito, estás cantando allí con los aleluyitas, estás sirviendo entre hechos, pero sabrán las personas lo que has hecho? ¿Sabes quién es ese? Ese es el enemigo espiritual. Y es real. Estas tres cosas lo hacen difícil, hacen que la lucha sea real. Influye en todas las áreas de nuestras vidas. Sin embargo, estas tres cosas, aunque hacen que sea difícil, no son nuestra lucha más grande. Déjenme tratar de desempacar cuál es nuestra lucha más grande. Pueden ir conmigo a Judas, pueden abrirlo en su aparato electrónico. Si tienen Biblia de página, pueden ir a Judas. Algunos de ustedes dicen, Judas, había un Judas en la Biblia. Este no es el Judas que traicionó a Jesús, este es otro Judas. Escribió una pequeña carta, posiblemente si están pegadas las páginas, pero está ahí, búscala al final, más fácil digital, busca Judas, existe. Judas capítulo 1, voy a leer del 1 al 3, quiero compartir dos versiones con ustedes. Dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿A quién él le escribe? A los que Dios el Padre ama y ha llamado. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Él te ha llamado? Todos hemos sido llamados. Esto es para ti. Y a quienes Jesucristo cuida. Dile al que está a tu lado, Él me cuida. Dile, Él me cuida. Él me cuida. Qué emocionante saber, Él me cuida. Él me cuida, He's watching. Él me cuida, ¿ok? Y Él dice, que Dios les dé en abundancia su misericordia, su paz y amor. Y dice, amados, me había propuesto escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, pero ahora es preciso escribirles para que luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios una vez y para siempre dio a su santo pueblo. De aquí viene el concepto, la lucha es real. Él escribe que nosotros debemos luchar y defender con firmeza la verdad que Dios nos dio y que le dio a su santo pueblo. Otra versión, la traducción en lenguaje actual, lo pone de esta forma, el verso 3, dice, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que, ¿qué dice ahí? Luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y esto es bien importante porque mientras Judas está
señalando una realidad, una lucha espiritual que todos nosotros tenemos. Pablo también habla de esta lucha. Esta palabra lucha en original carga el concepto de persistir. En inglés de struggle. Carga la idea de permanecer. Porque es cierto que hay un mundo caído, es cierto que tenemos la carne, es cierto que tenemos un enemigo espiritual, pero nuestra lucha más grande, más difícil es mantener la fe en medio de las luchas. Eso es lo más difícil del mundo, que en medio del mundo caído mantengamos la fe que hemos aprendido, que hemos recibido de Dios. Esta versión dice que mantengamos o que defendamos con firmeza la verdad. Jesús dijo, y conoceréis, hoy van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces, para los creyentes del Nuevo Testamento, escuchar esto es interesante porque ellos tienen que defender la palabra que han recibido hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pero todavía el Nuevo Testamento no había sido compilado, las cartas ellos no las tenían las enseñanzas de Jesús, todavía los evangelios no habían sido escritos. Por lo tanto, Él le está diciendo, ustedes tienen que defender lo que conocen de Dios revelado en su escritura y lo que Jesús nos enseñó y lo que los apóstoles le habían enseñado a ellos acerca de la resurrección de Cristo, de la salvación. Y Él está diciendo, lo más difícil para estos creyentes va a ser verdaderamente el defender, el permanecer, el guardar la fe con firmeza en medio de las luchas. Déjenme desempacarle cómo se ve esto en mi vida. Ser persistente en lo que creemos y conocemos de Dios. Sin yo conocer a Jesús personalmente y sin conocer su palabra, hubiera sido bien difícil navegar el proceso de aquel ataque de pánico. En medio de esa respiración y en medio de ese proceso en el que yo sabía que verdaderamente no me iba a quedar sin respirar, pero se sentía de esa forma, lo que venía a mi corazón era, yo estoy teniendo este proceso, pero tu palabra promete que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Y aún aquí tú estás conmigo. Porque yo tenía un conocimiento de su verdad en mi vida. Yo podía navegar ese momento. Y es difícil porque tú dices, espérate, se supone que yo no pase por esto, pero hay verdad en que nosotros somos humanos. Y que todos nosotros, navegando en este proceso de la vida, en la lucha, vamos a tener momentos donde wow. Y es ahí donde viene la palabra. Hubiera sido difícil en este proceso familiar con el cubano abrirme a la sanidad de Dios, si no fuera porque yo entiendo en la palabra que Jesús me dice, y su enseñanza y toda su palabra me habla del perdón como un principio principal para mi vida de fe. No para beneficiar a la persona que yo perdono, sino para beneficiarme a mí, porque si no perdono no puedo vivir libre. Si no fuera por ese conocimiento de verdad, yo no me hubiera ni impulsado a caminar en perdonar, pero yo sé que debo perdonar. Primero porque Dios me perdonó. Es mi conocimiento de la verdad, es mi relación con esa verdad. Esa verdad enseña que Dios nos va a sanar y que Él nos va a sanar a la medida que tenemos una relación con Él, a la medida que aprendemos de su verdad que está escrita y revelada en este libro, y que Dios va a usar personas en nuestras vidas para sanar lo que otras personas rompieron. Amén. Que Dios va a traer personas. Mira, aquello me sucedió con un cubano y Dios trajo para ser un pastor en Mar Azul a otro cubano. Y Dios usó este otro cubano para sanar las cosas de aquel cubano. Y si yo no entendiera que en la palabra la fe no es para vivirse sola y que hay una lucha que tenemos que trabajar juntos, donde nuestras vulnerabilidades y nuestros errores van a salir a la luz en comunidad, pero es lo mejor que puede suceder, que tú puedas ser
tú, aun cuando fallas en medio de un círculo y que te digan, ¿sabes qué? La lucha es real, pero la puedes vencer. Se puede. Cristo tiene verdad para tu vida. Jesús tiene verdad para ti. Hay perdón, hay restauración. Levántate. Ese divorcio no es el final. Ese problema financiero no va a ser el que va a terminar con tu vida. Es real que también se puede vencer. Pero si yo no conociera la palabra, me hubiera quedado encerrado. Algunos de ustedes vienen de situaciones donde han sido marcados anteriormente y hoy el Señor les está diciendo, si tú me conocieras a mí, conocieras mi palabra, tú empezarías a ver cómo tú puedes vencer en la lucha en la que tú te encuentras. Porque todo lo que nosotros hacemos en este lugar, desde el programa con los niños, lo que cantamos y lo que enseñamos, es con el propósito de que cada uno de ustedes pueda tener victoria, pueda vencer en su lucha personal. O sea, dile al que está a tu lado, tú puedes vencer, tú puedes vencer. Pero tú no puedes vencer en la fe, en los hombros de Gino, o en los hombros de John, o en los hombros de José, o de Merari, o en los hombros de el líder de tu círculo. Tú solo puedes vencer. Conoces a Jesús y su verdad. Es Jesús quien te carga en sus hombros. Es Jesús el que hace la verdad en tu vida. Y entonces yo les tengo que decir que a mí me encanta cuando cantamos en este lugar. A mí me encanta la forma en la que hacemos ministerio. Yo creo que es una forma hermosa de hacer iglesia. Pero no es la forma lo que hace la diferencia. Es la verdad lo que hace la diferencia. Es cuánta de esta verdad hay en tu vida y cuánta de esa verdad tú aplicas para relacionarte con el Dios verdadero. Es que tú permanezcas firme aún en medio de las situaciones en esta verdad. Así que ¿cómo puedes vencer en medio de las luchas? Práctico, te voy a dar 3 puntos y quiero hacer una invitación y un llamado y quiero abrir el espacio para alguien que hoy en medio de la lucha dice, yo voy a acercarme a tener esa relación con Jesús y voy a abrirme a la verdad de Jesús en mi vida. Vuelvo y digo, lo que nosotros hacemos no cambia a nadie si tú personalmente no tienes una relación con Dios y tienes una verdadera relación con su verdad y su palabra. Nosotros somos una iglesia de la palabra de Dios. Somos una iglesia que busca que tú puedas vencer adentro. Porque vencer afuera, estamos todos juntos, kumbaya, llegaste a tu carro, tuviste la pelea, no permaneciste, no volviste nunca más. Tu familia se afectó, tu hijo no tuvo el cambio que iba a tener. El futuro que Dios había diseñado para ti no se alcanzó. No porque Él no quisiera, sino porque no pudiste permanecer. Porque nuestra lucha más grande es mantener la fe. Y esta serie te va a ayudar. Te va a dar herramientas para mantener la fe, la verdad en medio de tu lucha. No importa cuál sea. Esta serie Dios la va a usar. Y hoy comienza con esta invitación. 3 cosas que puedes hacer para vencer en medio de tu lucha. Tenemos que hacer la palabra de Dios, la Biblia, nuestra fundación. Diga conmigo, mi fundación. Te voy a explicar lo que significa hacer la palabra tu fundación. Es que la palabra y la verdad de Dios sea la fuente de conocimiento y verdad para la vida. Que tú consideres esto antes que considerar los 3 consejos de tu vecino del apartamento 27 que nunca ha tenido una experiencia con Dios y te está diciendo una firipolla en el aire, te está diciendo algo ahí para que tú te lo creas. Yo creo que estoy viendo alguna serie en Netflix que me trajo esa palabra. No confíes en las firipollas de tu vecino, confía en la fundación de la palabra de Dios. Si eso le sirve a alguien, que se lo lleve y se lo empaque en el bolsillo. Número 2, tenemos que hacer la palabra de Dios nuestra prioridad. Déjame decirte en lo práctico qué significa no solamente tu fundación, sino tu prioridad. Tu prioridad es que es lo primero que haces, lo más importante en tu día. Y yo no sé tú, pero para mí los días son distintos. Lo he hablado antes, cuando tú comienzas tus días en la palabra de Dios. Si no tienes un hábito, una práctica de esto, hay un devocional. Si no tienes idea de cómo hacerlo, hay devocionales que abren
comienzan con una porción de la palabra y luego esa persona lo expande, lo desempaca frente a ti y puedes comenzar tu día de esa forma. ¿Estás comenzando tus días de esta manera? Antes de levantarte y coger el celular, haz la palabra tu prioridad. Número 3, haz la palabra nuestra primera respuesta. Eso significa que lo que sale de mi boca primero va a ser lo que está escrito aquí para mi vida. Porque ¿sabes qué? Si algo te puedo decir que es verdad, es que nuestras palabras construyen futuros. Nuestras palabras crean. Tú lo sabes porque alguien te dijo una palabra que te marcó por el resto de la vida y no te has atrevido a hacer algo porque alguien te dijo algo. Las palabras construyen, crean, rompen. Y yo quiero decirte que hay una forma en la que tú puedes vencer en medio de tu lucha si tu primera respuesta es la palabra. O sea, en lugar de decirle algo, tú vas a decirle, como dijo Jesús al enemigo, escrito está. Déjame compartirte ese final y hacer la invitación. Jesús, luego de ser bautizado y luego de que desciende la paloma y el Padre le dice, tú eres mi hijo amado, yo te amo y estoy orgulloso de ti. Después de ese proceso tan lindo, dice la palabra y lo encontramos en diferentes lugares, en Lucas 4, que Jesús fue llevado al desierto. Y en el desierto Él fue tentado, fue enfrentado con tres realidades, con un mundo caído. ¿Y quién era el príncipe de este mundo? El enemigo. Y el enemigo, siendo el príncipe, empezó a ofrecerle cosas de este mundo. Jesús también fue tentado en su carne. El enemigo le decía, Acho, coge esas piedras y conviértelas en pan si tú tienes hambre. Estás aquí en este ayuno 40 días. Fue tentado en la carne. Y el enemigo era quien estaba detrás de ese proceso, tratando de desenfocar para ver si Jesús se enfocaba en su propia gloria y no en cumplir la misión que Él vino a hacer. El enemigo le ofrecía cosas para que Él las obtuviera para Él, para su propio beneficio. Pero Jesús, claro, en el conocimiento de Dios, cada vez que el enemigo venía y le decía algo, Jesús no tenía que contestarle, escrito está. Jesús podía decir, yo escribí, porque Él fue el que... Pero Él quería dejarnos a nosotros un ejemplo. Cuando Él hace esto porque Él quería mostrarte que cuando Él estuvo en medio de la lucha real, hay algo que es clave para ti y para mí que tú y yo podemos hacer. Jesús mismo, cuando el enemigo lo tentaba, contestaba con la palabra. En aquel momento no estaba el Nuevo Testamento, él usaba el Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy tenemos el beneficio, tenemos más escrito de lo que en aquel momento estaba escrito. Y cuando el enemigo venga o el mundo caído te sorprenda o una situación en la carne te ocurra, en lugar de tú decir por tu boca, ay, qué débil soy, me siento, aquí estoy, ¿por qué no empezar a citar lo que aquí está escrito? Que diga el débil, fuerte soy. ¿Ves la diferencia? Hay una diferencia entre contestar con tus palabras o contestar con la verdad. Hay una diferencia en atender un asunto espiritual con una idea mortal o con un principio divino. Y Dios te está llamando a conocer su palabra. El problema es que a veces nosotros no podemos decir escrito está, porque no sabemos ni dónde está. No sabemos ni dónde está nuestra Biblia. La cargamos todos los días. La tenemos en nuestro teléfono. La tenemos más accesible que nunca, más traducida que nunca, pero no la leemos. No tenemos una relación con la verdad. No nos interesa desempacarla. Yo honro a los líderes de los círculos que en sus círculos y en su creatividad están desempacando la verdad de Dios para que nosotros podamos vivir en medio de la lucha. Lo que está haciendo crecer esta iglesia no es una idea humana, es la verdad de la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Lo que hoy te ofrece perdón no somos nosotros, es Dios que declaró en su palabra que Él tiene gracia, Él tiene perdón para ti, pero si tú no lo sabes, no puedes accesarlo. Pero hoy Él quiere que tú lo sepas. Y yo quiero hacer una oración real que comienza con la comunidad, con aquellos que ya han tomado una decisión por Jesús, que están en la lucha, y eso somos todos, para que durante los próximos domingos Dios nos siga retando
acerca de cómo nosotros vencemos en esta lucha. Porque la más difícil es mantener la fe, pero se puede. Y hoy comienza con tu relación con Él y tu relación con la verdad en su palabra. Y yo voy a hacerte la invitación para que tú hagas un pacto con Dios ahí personal. Aquellos que ya han tomado una decisión, aquellos que ya han levantado su mano, aquellos que ya hemos orado por ustedes. Esta parte del llamado es para ti. Y le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie conmigo y que hagamos esta oración. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra y queremos responder a ella. Tu Espíritu Santo está convenciendo a cada persona en este lugar de su necesidad de ti, su necesidad de una relación contigo y su palabra. A cada uno de los que te conocemos, Señor, permite Jesús que hoy el Espíritu Santo nos convenza, que tu palabra no retorne atrás vacía, como siempre tú prometes que ella no va a retornar. Pues hoy, Señor, que motive a cada persona en este lugar a vencer en medio de su lucha, porque lo que necesita ya tú se lo has dado, lo que necesita ya lo tiene. Si ese eres tú que quieres hacer un pacto con el Señor, ahí donde estás, no te voy a pedir que vengas al frente, pero ahí donde estás, toma la decisión. Dile: Señor, quiero hacer tu palabra mi fundación. Díselo ahí en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero hacer tu palabra mi fundación. Ayúdame a hacerlo, Señor. Que tu Espíritu Santo me ayude. Señor, yo quiero hacer tu palabra mi prioridad. Haz un pacto ahí, dile: yo voy a empezar, por algún lugar voy a empezar, Señor, y voy a tener una relación con esa verdad para poder vencer en lo personal. Y voy a hacer la palabra mi primera respuesta. Dile: Señor, enséñame a responder usando tus palabras, no las mías. Gracias, Señor. Y por unos instantes, si tú hiciste esa oración, ¿qué tal si cantamos esta canción antes de hacer una invitación más? Una invitación a alguien que está en este lugar, pero que posiblemente llegó hoy lejos de Dios. Estoy hablando con alguien que fue invitado, o que llegó por primera vez hoy a este lugar, o que quizás es la segunda o tercera vez, pero no ha tomado una decisión de rendir su vida a Cristo y conocer lo que esta palabra enseña. Hoy es el día para ti. Pero antes de hacer esa invitación, queremos cantar juntos esta canción.